Buenas noches amigos de YouTube, el señor Alien les trae 3 creepypastas, espero y les gusten. Antes de empezar el video, quisiera enviar saludo y un fuerte abrazo a Yuli García. Bueno, comencemos con el video. Creepypasta, La Torre 8. El año pasado, experimenté uno de los sucesos más aterradores de mi vida, aún no puedo evitar tener algún espasmo cuando recuerdo lo acontecido, pero supongo que tendré que recuperarme de ello, pues la vida sigue. Era una cálida tarde de primavera, de esas donde se siente una suave brisa contra el rostro cuando se sale a la intemperie tras varias horas de estar encerrado en una oficina o, en mi caso, un laboratorio. Hace 2 años, me recibí de oficial profesional policial y trabajo desde entonces en el enorme edificio que alberga a la Escuela de Investigaciones, casi a las afueras de la ciudad. Al finalizar mi turno, a las 20 horas aquel día, ansioso, cogí mi maletín, mi chaqueta y caminé hasta la estación de metro, para sumergirme en la vorágine y en las entretenciones que me brindaba mi celular camino a casa. Aunque ya contaba con un vehículo nuevo, siempre prefiero ser ecológico y tomar el subterráneo tantas veces como sea posible. Tras unos 20 minutos de viaje, exhausto y con ganas de un buen trago, salí del metro y caminé hacia la torre de departamentos donde vivía en aquel entonces. Pese a que ya contaba con el dinero suficiente como para comprar una residencia en uno de los tantos condominios modernos de casas y edificios que se han inaugurado en la periferia de la capital, me pareció mejor idea comprar un departamento en el corazón de la ciudad al independizarme de mis padres, concretamente en la Torre 8 de la Remodelación San Borja, en Santiago Centro, pues son construcciones antiguas, confiables y tengo excelentes referencias de estos conjuntos. Luego de bajar del ascensor, rápidamente, fui a buscar una de las latas de cerveza que tengo en el refrigerador y, sin contratiempos, me dirigí al balcón a beberla, contemplando el ocaso y el manto de luces que cubría la ciudad de extremo a extremo. El apetito, sin embargo, pudo más y, tras botar la lata en el cubo de basura, fui a prepararme algo para comer. En ese momento, recordé de pronto que había olvidado por completo comprar previamente algo para echarme al estómago. Esto de vivir solo hace que me olvide de cosas esenciales. Estoy harto del sushi y las pizzas y quise de una vez por todas zafarme del santiaguino promedio y cocinar algo de verdad. Entonces, fui por mi chaqueta y bajé por la escalera del dúplex para tomar el ascensor. Pero algo no andaba bien. Las luces parpadeaban insistentemente en el largo y solitario pasillo del piso 20, la antepenúltima planta. En los 2 meses que llevaba viviendo en esa torre, nunca pasó algo similar. Justo antes que el ascensor se detuviese, al entrar al habitáculo, pude escuchar a un hombre corriendo de un lado a otro en el final del pasillo. Fue ahí cuando sentí un escalofrío y una extraña sensación de mal presagio. Luego de acudir al supermercado que estaba en Avenida Portugal, regresé a mi torre cargado de paquetes, con lo cual me costó un tanto presionar el botón del ascensor para volver a mi piso. No contaba con lo que iba a ocurrir después. El ascensor detuvo de golpe en el piso 14. En el instante en que esto pasaba, preferí pensar en que ello se debía a la antigüedad del edificio, pues las 22 torres circundantes datan de finales de los años 60, así que mantuve la calma y presioné el botón que tiene una campanita, para recurrir a la ayuda del personal técnico del edificio o del conserje, quien brillaba por su ausencia al salir y regresar del supermercado. Mientras esperaba, lo peor sucedió. Me quedé a oscuras, solo y en un pequeño recinto. Mi profesión me indica que siempre es preferible mantener la calma ante circunstancias como estas, aunque ya el aire comenzaba a faltar y sentía un minúsculo cúmulo apoderándose de mi estómago, un cúmulo de pánico y desesperación. Afortunadamente, las puertas se abrieron y salí despavorido del ascensor, decidido a tomar la caja de escaleras para llegar al piso 20. Fueron varios minutos, el conserje casi nunca está en el mesón de la recepción. Es todo un caso, del tiempo que llevaba allí, tan solo lo he visto unas 4 veces. Sin embargo, al abrir la puerta de las escalas, encontré algo que me puso los pelos de punta. Pisadas ensangrentadas, a juzgar por el tamaño y la forma de estas, eran de un hombre. Con grandes deseos de aplicar mis conocimientos al diario vivir, subí rápidamente hasta el 20 y tras depositar los paquetes en el recibidor y coger mi arma de servicio y unos guantes de procedimiento, descendí hasta tan tenebroso cuadro. Me di cuenta que las pisadas continuaban hasta los pisos inferiores, mientras más pisos bajaba, el escenario se tornaba cada vez peor, pues pude apreciar marcas de manos ensangrentadas en las murallas de la caja de escaleras, y un rastro lineal de sangre que se dirigía hacia abajo.
Todos estos indicios me hicieron dilucidar que alguien estaba cargando un cadáver sangrante. Ya cercano a los pisos subterráneos, los rastros de sangre pasaban a ser charcos. Sigilosamente, al llegar a la planta más baja del edificio, en el tercer subterráneo, abro la gran puerta de fierro del gran recinto que alberga a los viejos estanques de agua potable de la empresa Cosbo. Fue ahí cuando el ambiente se tornó completamente lúgubre, tétrico y denso. Verdaderamente, sentía que estaba rodeado por maldad pura. Las marcas de sangre seguían un rastro aleatorio por toda aquella planta e inclusive, los estanques de agua tenían las mismas marcas de manos que las paredes de los pisos superiores. Pese a que sabía que el peligro era inminente, decidí seguir adelante para ver quién era el que pululaba por estos recónditos parajes. Al llegar al fondo de ese enorme salón, vi un enorme umbral con una puerta de doble hoja de fierro oxidado, con antiguos picaportes. Con mi arma empuñada, tragué saliva y entré en aquel lugar. Era una habitación por lo menos 2 veces más grande que la anterior, que en otros tiempos presumiblemente se utilizaba como bodega. Estaba oscuro, pero mi formación me indicó que alguien había estado allí escasos segundos antes, como si recién hubiesen apagado la luz, pues había un dejo de perfume y los filamentos de tungsteno de las viejas ampolletas del cielo raso aún estaban en un tono anaranjado. A tientas en la oscuridad, encontré el interruptor y lo presioné. Con voz autoritaria, ordené que quien fuese que estuviera oculto, saliera inmediatamente, pero mis palabras resonaron en la soledad de aquel subterráneo y fueron absorbidas por los gruesos cimientos. Entonces, aún con mi arma en mano, me fijé en la gran cantidad de cosas que se encontraban en el lugar. Afirmados en los muros, habían improvisados estantes, con material médico, escalpelos, cuchillas, algunos reactivos químicos, pinzas de todos los tamaños y, para colmo de todo, un gran mesón metálico ocupaba casi todo el centro de la habitación, en cuya superficie, blanco-amarillenta y descascarada, había una gran mancha de sangre fresca. Bajo esta, se podían ver otros rastros de sangre antigua. Alguien había hecho un escabroso trabajo sobre esa mesa. Arriba de este aparataje, inclusive, pude ver una gran lámpara, apagada por cierto, redonda y apoyada sobre un pedestal, muy similares a las existentes sobre las estaciones de autopsias. Esto empezaba a tornarse color de hormiga. Con todo esto en mente, puedo ver una pequeña puerta de madera detrás de un perchero para delantales, en la esquina derecha de la habitación, la cual abrí lentamente y, haciendo un molesto chirrido, dio paso a un hedor espantoso, el hedor del formaldehído. El otro cuarto estaba oscuro, así que decidí sacar mi celular y utilizar su linterna. No había interruptor al parecer, o bien, estaba muy bien escondido. Lo que a continuación pude apreciar fue una escena verdaderamente chocante. Frascos de todos los tamaños, provistos de ese fétido líquido amarillento, guardaban en su interior los más diversos órganos humanos, entrañas de todos los sistemas e incluso corazones y cerebros. Esa pieza eran tan solo frascos, con ese desagradable olor, que tumba a cualquiera. Quise retornar ante lo mal que me estaba sintiendo, pues ese químico supone un gran peligro para la salud, pero ya había llegado demasiado lejos como para desistir de mi incursión. La mitad de uno de los estantes se apoyaba sobre un umbral sin puerta, que tan solo tenía unas tiras de viejo plástico colgando desde la parte superior del umbral, hasta el suelo. Con temor y fascinación al mismo tiempo, continué indagando en los confines más oscuros de Santiago. El umbral dio paso nuevamente a la oscuridad, un inquietante túnel, de baja altura y donde el desagradable olor a formalina daba paso a un nauseabundo olor a podrido. Unos pasos más allá había un gran arco que daba a otro recinto, levemente iluminado, como por cabos de vela o pequeñas ampolletas. El hedor se tornaba cada vez más penetrante, por lo que me cubrí mi nariz con mi antebrazo. Al llegar a esa habitación y con ayuda de mi celular, los cabos sueltos comenzaron a atarse. Una gran cantidad de cuerpos muertos, desmembrados y apilados en el fondo del cuarto, aguardaban para ser arrojados a un foso de incineración, correspondiente según mis cálculos al final del ducto de la basura. No alcancé a dar un paso, cuando un gran golpe con un objeto contundente me dio en la espalda, pero afortunadamente no en la cabeza, haciéndome caer de bruces frente a la gran montaña de cadáveres. De un salto y con la adrenalina en mis venas, me puse de pie y comencé a forcejear con un sujeto macizo, de mi estatura y de una fuerza descomunal. Tras unos minutos de intensa disputa, apliqué sin chistar las maniobras de defensa personal que aprendí hace unos años en la escuela de investigaciones.
El sujeto precipitó de golpe sobre unos sacos de arena y lo contuve por los hombros. La escasa luz que había en el recinto fue suficiente para dejar entrever que llevaba su cabeza cubierta por un gorro verdoso con manchas marrones, igual al que utilizan los médicos cirujanos en intervenciones, y su nariz y boca con una gran mascarilla. Aún el hombre tenía fuerzas e intentó arrebatarme mi arma de servicio, pero no quise prolongar más la situación y rápidamente le propiné un balazo en su pierna izquierda, inmovilizándolo parcialmente. El susodicho yacía recostado en el suelo, quejándose de dolor y, para evitar sus movimientos, le puse un pie a la altura de su pecho, mientras cogía mi celular y llamaba a un amigo y colega de la escuela, para que viniese a colaborar conmigo. Le di las coordenadas y bastaron unos minutos para que llegase al lugar, pues vive en un loft de calle Marcoleta, a escasos metros de la Torre 8. Aquel hombre se retorcía de dolor mientras esperaba a mi colega, hasta que llegó y juntos lo trasladamos al hospital más cercano, para curar sus heridas y llevarlo posteriormente al control de detención de ese cuadrante. Fue precisamente en el hospital, con todas las luces del edificio, cuando recibí la mayor impresión en años. Pude reconocer que el sujeto que cometía todos estos sangrientos actos era el conserje del edificio, un hombre de unos 50 y tantos años de edad, completamente desquiciado y lleno de odio. Los días pasaron y se le dictó prisión preventiva mientras se esclarecían todos los hechos. Como yo viví este caso muy de cerca, quise llegar al fondo de esto. Todos los antecedentes de los ciudadanos del país se encuentran en archivos electrónicos y en línea, disponibles para fines investigativos, información a la cual nosotros como oficiales policiales, detectives y afines, tenemos acceso libre. Descubrí que este hombre, hace cerca de 30 años, era un destacado estudiante de medicina en una prestigiosa universidad del país. No obstante, ante su obsesión con la experimentación con los occisos de la morgue, este fue descubierto por sus compañeros, y posteriormente estos hechos fueron informados a las autoridades de la universidad. Inmediatamente, se tramitó su expulsión, la subsecuente cancelación de su matrícula y la prohibición de ejercer cualquier procedimiento relacionado. Su excesiva obstinación lo motivó a cometer terroríficos actos en la ilegalidad. Enloqueció. Según pude indagar, el sujeto de iniciales de FWG comenzó a trabajar como conserje precisamente en la Torre 8 de la remodelación San Borja en marzo de 1986. Acostumbraba a hacer cenar a solitarios transeúntes que se movilizaban por los barrios del extrarradio de Santiago y también cercanos a las bocas del metro, para luego subirlos a una camioneta y trasladarlos a tal aterrador subterráneo. Las denuncias en los medios no se hicieron esperar, pero gran parte de ellas eran censuradas por los periódicos y la televisión de la época, pues podían hacer alusión a detenciones y ejecuciones propias de la policía secreta de Estado, muy comunes durante los años de dictadura. Nadie se daría cuenta, pues su carácter amable y condescendiente nunca lo delataron de sus tramas ocultas y además, estacionaba su camioneta en el tercer subterráneo de la torre con conexión casi directa al salón de estanques. Según los últimos acápites del informe que narraba sus movimientos, el sujeto no volvió a cobrar víctimas a las afueras de Santiago, dado que desde los años 90, las empresas inmobiliarias y constructoras comenzaron a erigir enormes y modernos polígonos de viviendas, urbanizaciones y condominios provistas de casas y departamentos en los alrededores de la ruta de circunvalación, que hasta los 80 eran predios campestres y zonas de límite urbano, especiales para cometer estos crímenes. Fue allí cuando tomó la decisión de comenzar a asesinar gente durante las noches en los alrededores de las torres, entre los frondosos árboles del Parque San Borja e incluso dentro de la misma torre, para trasladarlos a aquel oscuro recinto y practicar toda clase de experimentación con ellos, en el mesón que se encontraba a escasos metros del salón de los estanques de agua. Finalmente, el asesino fue condenado a 60 años de presidio, dado su prontuario. Actualmente, me he permitido comprarme una hermosa casa a las afueras de la ciudad, pues luego de aquello, no quiero volver a pisar una torre de departamentos en mi vida, más aún si es antigua. Siguiente creepypasta, signo de Bor. En mis no muchos años de abogado litigante he tenido diversas y muy variadas experiencias que habían enriquecido mis charlas vespertinas. Pero existe una que no comparto con regularidad, pero creo que es tiempo de dejar testimonio. ¿Será el temor a que la gente me tilde de loco, o el ahorrarme dar explicaciones a eventos que carecen de lógica, o simplemente que a nadie le gusta escucharla? Sin embargo, esta vez puede costarme la vida. Sucedió en esta pequeña y humilde ciudad. Un hecho violento que marcó a sus habitantes. Aquí, en donde todos nos conocemos, en donde todo se sabe.
Por muchos años se intentó mantener la historia en el silencio. Siempre que alguien comenzaba preguntando por ella, o en un intento de rememorarla, los oyentes incómodos la interrumpían con carraspeos o silencios prolongados sin réplica al narrador. Hace algunos años, y ya con un camino poco recorrido en los oficios de mi profesión, llegó a mí un caso que ameritaba estudio y apertura mental. Trabajaba como abogado cedido por el Estado y la situación que tenía entre mis manos no era sencilla. El culpable de un asesinato triple. Un hombre que cargaba en sus hombros el peso de querer ser linchado por la mayoría del pueblo. Un hombre que no tenía pinta de asesino, más bien de la de un ladrón alcohólico de muy poca monta. Entraba en la sala de interrogatorios listo para iniciar con la versión de los hechos de mi defendido. Tarea nada sencilla. Hacer hablar a este tipo fue más complicado de lo que esperé. Después de horas en silencio, golpes sobre la mesa para hacerlo reaccionar y sacudidas de camisa para sacarlo de su letargo, fue que mi defendido, de nombre Carlo, me habían informado, habló. Usted luce como una persona de razón, licenciado, por lo que debe comprender mis motivos para reservarme los hechos. Sé lo que está en juego, y tanto la sociedad como la prensa están al pendiente de lo que yo pueda declarar. Apostaría lo que sea a que hasta usted desea verme hundido en una celda, y no lo culpo. Lo diré una sola vez, no pienso repetir los hechos. Me da lo mismo pudrirme bajo la sombra, señor. Pues lo he visto todo. Vi el rostro del mal, vi al mismo diablo. ¿Me comprende? Pues bien, ¿quiere saber los hechos? Son así, preste atención, ya que una vez que se los haga saber, mi lengua no volverá a pronunciar palabra al respecto. Mi compañero y yo caminábamos sin rumbo. Habíamos estado en la taberna Timis. Mi socio solía sacar lo peor de sí ya estando tomado, se armaba de mucho valor y arrojo para realizar los trabajos que desempeñábamos. Caminando sobre la calle principal del este, dimos con una casa enorme de estilo gótico, como sacada de una película de vampiros. Su majestuosidad llamó nuestra atención. La casa lucía como la de todos los ricos, pero en esta había algo, lo sentí. Mi socio tenía en la mirada esa expresión de estar planeando algo. ¿El cómo entrar a la casa? Estaba seguro de que ella había advertido ese lugar y que no llegamos ahí por pura suerte. Sé que me condujo hasta ese sitio. Al parecer la casa apenas había sido habitada y remodelada, aún no contaba con una cerca que nos impidiera el paso hasta la entrada principal. Pese a nuestra embriaguez, la adrenalina de irrumpir en un hogar hizo que nuestros niveles de alcohol descendieran. Rodeamos la casa y checamos si había una puerta de acceso en el patio trasero. Qué grande fue nuestro asombro al advertir que estaba abierta de par en par. No supimos si fue suerte o un estúpido descuido del propietario. Pensábamos que esa sería nuestra gran noche, pero desde el momento en que crucé la puerta, un sentimiento de desesperanza me invadió. Creí que no había nadie en la casa, pero ciertos eventos nos hicieron dudarlo. Entramos por la cocina, una muy amplia pero completamente descuidada, se podía oler la cena de hace 3 días acumulada en los platos sucios del lavabo. Fue casi un alivio salir de ahí y entrar a la sala. Un espacio muy amplio que se compartía con el comedor. Era muy lujosa y a la vez lúgubre, su suelo y mueblería eran a base de cedro oscuro, el papel tapiz de las paredes era beige con rayas color café claro. Las sombras se escondían con facilidad en cualquier rincón de la casa. ¿Sabe a lo que me refiero? La decoración del lugar me hacía sentir incómodo y a la vez atraído, los cuadros que adornaban la sala parecían desplazarse a través del lienzo, los ojos de las fotos tenían un peso sofocante sobre nuestros movimientos. Me sentía abrumado. Realmente abrumado, señor. Sin embargo, nunca pasó por mi mente irme de la casa sin que hubiéramos completado nuestra tarea. Me sentí ridículo por un momento, tener miedo a la oscuridad y a las figuras que se forman en la noche es cosa de niños. Así que no reparé en mis nervios y presté atención a las indicaciones de mi socio. Empezamos buscando dentro de gavetas y cajones, las abríamos con sumo cuidado. Con una pequeña lámpara de mano, que siempre cargo debido a mi profesión de asaltacasas, alumbraba y revolvía extraños amuletos y panfletos de letras desvanecidas, nada de valor aparente. Apenas si hacíamos ruido, ni siquiera notaba que estaba acompañado por mi colega. Ya no sentía el etilo en mis venas, estábamos extasiados y nerviosos. El ambiente tétrico de la casa nos apuraba en nuestras acciones. Quitamos todos los cuadros grotescos y obscenos, buscando un caja fuerte incrustada en los muros de la sala. Esfuerzos banales, nada de valor, señor. No teníamos pensado subir al nivel superior de la casa, no soy un asesino. Si ustedes me confiscaron una 38 Smith & Wesson especial es para defenderme si las cosas salen mal, nunca había tenido la necesidad de usarla.
Esta noche lo hice, pero no fue contra del matrimonio. Fue en contra de lo que los asesinó a ellos y a mi compañero. Un grito de horror bajó desde las escaleras, fue un alarido de muerte. El escuchar el sonido rompiendo el silencio hizo que se me helaran los huesos. De pronto estaba viendo el rostro de asombro de mi socio. Cuando su mirada hizo contacto con la mía, entendí que debíamos salir de ahí. Corrimos a lo largo de la sala, entramos a la cocina y al intentar abrir la puerta trasera que nos dio acceso en un principio, nos encontramos con que esta estaba cerrada desde afuera, no podíamos ni siquiera girar el pomo. Fue en ese instante que advertimos que la cocina no tenía ventanas, no había salida posible desde ahí. Volvimos a la sala para buscar la entrada principal y salí. La sala ahora lucía más oscura que cuando entramos, estoy seguro de que en cada rincón había sombras con ojos que nos veían. También descubrí que a diferencia de cualquier hogar de buenas costumbres, en este no había ninguna figura religiosa en los muros, ni un crucifijo que colgase. Solo marcas, sí, marcas del signo de Bohr. Un ritual poderoso, señor, que mejor valdría no comentar. Estábamos paralizados del miedo, escuchábamos lamentos y susurros. En ese instante desenfundé mi arma, mis manos temblaban. Nuestra atención se centró en las escaleras que subían a la primera planta. Algo bajaba por ahí, un sonido hueco golpeaba la madera de los escalones, pisaba con cuidado, como tratando de no caer. Yo ya apuntaba con vibrante pulso a las sombras que se formaban en las escaleras, esperando que se develara lo que nos atormentaba. Olía a mierda en ese momento, licenciado, el ambiente se impregnó con un aroma a cloaca. Le repito que no corrimos por el pavor, estábamos paralizados. No sé cómo sucedió, fue tan rápido. Mis ojos no dieron crédito a lo que presenciaron. Una figura no esperada hacía su aparición, bajaba los escalones tambaleándose. Licenciado, lo que yo vi era un cerdo parado en sus patas traseras. Era una figura humanoide, en sus patas delanteras, que fungían y tenían la forma de manos humanas, cargaba un hacha que chorreaba sangre. Seguramente mi mandíbula se desplomó al ver a ese demonio bajar. Yo no sé si en ese lugar adoraban a Satanás o a alguna deidad pagana, pero era evidente que en esa casa usted no conseguiría una plática bíblica del Génesis. Le juro por mi madre que no estoy inventando nada de lo que estoy diciendo, no estoy buscando tampoco fingir locura y evitar la prisión. Debe haber un cielo, en verdad lo creo ahora, señor, soy creyente. Creo en Dios, si vi al diablo, entonces hay certeza de que Dios existe y no hay prueba más grande de eso de que el que yo esté vivo. Él debió salvarme. Solo recuerdo que la criatura se acercó a mi socio, que estaba ya de rodillas ante él, este le dejó caer el peso del hacha sobre su frente, la hoja del arma partió su cabeza en dos. No gritó, solo un pequeño chillido. Después de eso, simplemente me desvanecí. Cuando desperté estaba en la ambulancia. Desorientado. Miraba con incredulidad a Carlo, quien lucía sombrío bajo la luz opaca de la lámpara de techo. Aplastaba mi última colilla de cigarro contra el cenicero a la vez que me levantaba de mi asiento. Necesito aclarar mi mente y estirar las piernas. Simplemente, lo que me cuenta no es fácil de digerir, necesito algo tangible. Pruebas. Salí de la habitación arrastrando mis pasos, estaba cansado y una jaqueca me empezaba a pellizcar en las sienes. Caminaba por los pasillos oscuros y grises del reclusorio estatal, buscaba una ventana para respirar aire fresco. Una pequeña rendija al final del pasillo dejaba entrar la luz de la luna, sentía el frío aire de la madrugada colarse por esa ventana. Cuando por fin alcancé la abertura, me coloqué de manera que mi cabeza pudiera salir por ese tragaluz. La sensación de frescura aliviaba un poco el martilleo en mis sienes. Observaba las calles vacías, a esas horas la ciudad dormía. Me quedé pensando en las palabras de Carlo. Marcas del signo de Bohr. Un ritual poderoso, señor, que mejor valdría no comentar. ¿Por qué él sobrevivió? ¿Por qué está tan tranquilo? Devolví a mis pasos a la sala de interrogatorios. En el camino me topé con el médico forense, un viejo obeso y mal rasurado. Se le veía intranquilo y nervioso. Su rostro sudoroso me asqueaba, sin embargo, tenía que soportarlo como tantas veces. Su aliento olía a cebolla. Se dirigía a mí con pasos atrabancados. ¿Ha visto al italiano? Me quedé pensando en la pregunta del médico. Carlo, el italiano. No había advertido de su origen inmigrante. Estaba conmigo, doctor. En la sala de interrogatorios. Estuve tomándole confesión de los hechos. ¿Qué pasa? ¿Me está jugando una broma? Él ha estado conmigo en los exámenes de rigor y pruebas toxicológicas. Pero lo más estúpido de su mentira es la segunda parte. ¿De qué habla, doctor?
¿La confesión de hechos? Podrá ser un asesino, pero igual merece serle respetada su declaración. Abogado, eso es prácticamente imposible. Primero porque el presunto estuvo conmigo toda la noche desde que llegó, y segundo, porque el malparido no tiene lengua. Sentí como la sangre se agolpaba en mi cabeza. Un frío recorría la superficie de mi piel. El grasoso médico percató mi cambio de color de piel. Le pedí enseguida que me acompañara al cuarto en donde estaba el detenido. Al abrir la puerta me encontré con un cuarto vacío. El doctor y yo entramos temerosos, nos dirigimos hacia donde estaba el asiento del italiano. Encima de la misma estaba el uniforme color naranja de la penitenciaría, y sobre ella, una cabeza de cerdo. Jamás volvimos a saber nada de Carlo, el expediente se cerró. Simplemente el tipo se perdió del mapa. El médico y yo no volvimos a platicar acerca del tema. Él murió 3 años después. Lo más aterrador del hecho no fue su muerte, fue el hecho de que su cuerpo fue exhumado ante un litigio en el que se sospechaba un asesinato premeditado. Cuando el féretro del doctor salió, los trabajadores del panteón refirieron un olor a cañería. El horror de los médicos forenses y servidores públicos fue mayúsculo al destaparse el ataúd. El cuerpo del doctor estaba en estado de descomposición, naturalmente, pero su cabeza había sido removida, siendo colocada una de cerdo en su lugar. Los dedos medio y anular habían sido desprendidos de sus manos. En ellas solo quedaron aquellos que formaban el signo de Bohr. Escribo esto porque siento que mi hora llega. Pesadillas de mi muerte me impiden descansar, sonidos del averno me levantan de mi cama. Escucho todas las madrugadas las pisadas de unas pezuñas sobre el piso de madera de mi casa. El diablo nunca se aburre cuando se trata de tormentos. Yo solo les pido que recen por mí y mi alma condenada a ser llevada por el cerdo de aspecto grotesco. Por la maldición del signo de Bohr. La última creepypasta que les traigo se llama, El susodicho. Día 1. Me he llamado paranoica por las cosas insignificantes que me ponen al límite. No puedo estar en la oscuridad, la sensación de alguien estando ahí sin yo darme cuenta de ello me parece de lo más insoportable. No tolero el silencio tampoco. Pensarían que lo opuesto sería lo correcto, pues al menos en el silencio podría escuchar si algo se aproxima, pero es solo como si estuviera invitando a un sonido que no pertenece. Como si estuviera invitando a que algo sucediera. A que algo haga algo. Duermo con el televisor encendido, resuelve ambos problemas de este instintivo mal. Ahora dudo que sea solo una paranoia. Últimamente he estado oyendo ruidos a lo largo de mi casa, y a veces cuando miro alrededor noto cosas caídas, perdidas o movidas de lugar. Más de una vez he oído algo correteando justo antes de voltearme y no encontrar nada. Pesadillas, donde una criatura que nunca he visto ni en lo más oscuro del folclore me dice que debo temer, porque seré como él pronto. Día 4. Esta mañana, en mis primeros pasos del día, vi algo. Era exactamente como la criatura de mis pesadillas. Me dije que todavía estaba en esos momentos de la mañana en donde el sueño te puede hacer imaginar cosas. No estoy segura de haberme convencido. Creo que me tocó. Día 6. Apareció de nuevo, y esta vez no pude negar que estaba totalmente despierta. Fui a traer una bebida y me lo encontré en el pasillo, bajo la tenue iluminación que resaltaba de mi alcoba. Era pálido, bastante pálido. Casi sería blanco si no fuera por su piel tan similar a la de un humano. Sus ojos eran sorprendentemente grandes y negros, reflejando la luz ligeramente. Su piel pálida se estiraba a lo largo de su huesudo cuerpo y sus venas estaban descubiertas, como si su piel fuera demasiado delgada como para cubrirlas. Tenía unas garras enormes, me aterró la idea de que me hubiera rozado con ellas. Eran como navajas, y las 3 de en medio se extendían a unos 30 centímetros de largo. Las demás no pasaban de 5 centímetros, y las 6 eran todas del mismo color que mis uñas. La escena pareció como capturada en una fotografía por el segundo, que me miró fijamente con sus enormes ojos, pareciendo sorprendido de que lo hubiera descubierto, antes de que se lanzara de vuelta a la oscuridad del pasillo, doblando en la esquina por la que se había asomado. Día 7. Creo que ya abandonó la casa, aunque no dormí por el miedo de despertarme y sentir sus garras tocándome de nuevo. No puedo dejar de pensar en ellas. Se miraban como si estuvieran hechas del mismo material que las uñas. Entonces, ¿cómo llegaron a verse tan afiladas? Día 8. Cuando desperté estaba observándome dormir, sentado torpemente en el rincón diagonal a mí. No me desperté, me despertó. Lo oí respirar. Era un sonido acelerado, como un animal enfermo sonaría. Sin tono, sin emoción, plano. Lo vi todo.
Sus piernas traseras eran mucho más pequeñas que sus piernas frontales, y recuerdo que mi primera idea fue que cómo podía caminar con las cuatro siendo tan desiguales. Pude ver sus costillas estando huesudo. No tenía fibra muscular, ni nada que indicara su género. Pude deducirlo por cómo se agachaba, sentaba, o lo que fuera que estuviera haciendo con sus patas traseras. Tenía garras en sus pies, en menor cantidad que en sus manos. 3 largas y una garra pequeña. Su cara era larga y no tenía nada de cabello en su cuerpo, y tenía una repulsiva nariz de esqueleto. Me dejó verlo. Daba la impresión de que lo disfrutaba, que le gustaba que contemplara su horripilantemente pálida y demacrada forma. Él hacía lo mismo también, estudiando cada detalle de mi contextura. Terminamos al mismo tiempo y sonrió antes de irse caminando a 4 patas, lentamente, dejándome ver cómo era que lo hacía, como si supiera que me intrigaba. Me miró de vuelta en todo momento y nunca parpadeó. No creo que pueda. Dios, esa mirada. Día 9. Estaba en la esquina de nuevo esta mañana. No reaccionó cuando desperté, aun cuando no quería observarlo de nuevo. Continuó estando ahí por más de 1 hora hasta que me diera cuenta de que estaba esperando que me levantara. En su lugar jalé las sábanas contra mí y me pegué a la pared, enfureciéndolo en el proceso. Acercó su largo antebrazo y clavó sus garras en mis sábanas, quitándomelas con un pequeño movimiento de su muñeca. No sé cómo lo hizo, no tenía músculos, pero fue tan fuerte que la velocidad con que me las arrebató me hizo una quemadura por fricción. Con mi corazón pulsando violentamente en mi pecho y siempre atenta a cualquier otro movimiento de su parte, me movía al borde de la cama, y pese a su inexistente respuesta, de alguna forma sentí que se emocionó. Cuando al fin me paré continuó viéndome. Lo hizo desde mis pies a mi cabeza. Luego sonrió, y se fue. No me gusta su mirada. Día 10. Creo que le gusta ese rincón. Estaba ahí de nuevo esta mañana. Esta vez no me sentí tan insegura de levantarme, creyendo que eso lo haría irse, aunque no fue así. Siguió mirándome, como esperando que hiciera algo más. Cruzamos miradas por un largo tiempo hasta que se desesperó. Se acercó a mí y me alejé por reflejo hasta la pared al lado de mi puerta. Se veía complacido por mi temor, pero me interponía en su camino. Estuve inmóvil cuando caminó en dirección a mí, tirándome a un lado con su brazo para que le diera pasada. Su piel era suave y ligeramente delgada. Día 11. No estaba aquí hoy, un pequeño alivio. Sin embargo, mientras me vestía lo caché espiándome. Me congelé con un brazo fuera de la manga, y mis pantalones a medio subir. Traté de ignorarlo y terminé de vestirme, y para cuando miré de nuevo a la puerta, preocupada, ya se había ido. Me da la impresión de que está ideando alguna clase de plan. El hecho de que tenga la inteligencia suficiente como para hacer planes me pone nerviosa. Día 12. No estaba en la esquina de nuevo. Aunque me vestí despacio y atenta en caso de que estuviera afuera. Casi recé porque hubiera obtenido lo que quería con espiarme y se fuera. Estaba en la cocina expectante, como una mascota. Corrí a mi alcoba apenas lo descubrí y él también lo hizo, siguiéndome, estando delante de mí de un momento a otro, bloqueando mi camino y mirando con sus enormes ojos que no denotaban emoción. Mas sabía que estaba enojado. Fui a la cocina y le puse un filete crudo en un plato. Lo azotó contra la pared donde la carne golpeó salpicando de manera repugnante mientras el plato se hizo añicos. Confundida ante sus deseos, saqué el jugo de naranja y le ofrecí un vaso, dándome solo un quejido débil, el primero que le había escuchado, y del que logré deducir claramente que era hembra. Continuó observándome con el jugo en mi mano, hasta que le di un tímido sorbo, y se sentó a gusto. Me preparé tostadas y huevo. Ella no quería nada, solo que yo comiera. Una vez terminé se levantó y se fue. Me pregunto si está tratando de engordarme. Día 13. Se está adentrando cada vez más en mi vida. Hoy no la vi hasta después del desayuno. Iba a ir al baño y estaba de pronto bajo mis pies, sus garras a centímetros de mis tobillos. Mantuve una postura firme, caminando tranquila con ella a mi lado hasta quedar a 2 pasos del baño, cuando corrí hacia adentro y azoté la puerta, poniéndole seguro. Suspiré y tomé asiento en el retrete. Entonces escuché su descomunal rugido venir desde afuera y vi cómo con todas sus garras afiladas destrozó la parte baja de la puerta y entró, sentándose a mi lado con una triunfante sonrisa. No pude contener las lágrimas. Se retiró hasta que había terminado. Día 14. Me siguió afuera de la casa hoy. Seguí mi rutina sin una señal de ella, contenta en lo que me dirigía a la universidad, hasta que la escuché. Su respiración. Miré alrededor temerosa y vi sus ojos negros puestos sobre mí, escondida bajo sombras a pocos metros de mí.
Cuando me detuve hizo un pequeño sonido de desaprobación. Reanudé mi camino sin más. Me ha entrenado. Día 15. Estoy comenzando a entender cómo opera. Estuve atenta a su llegada hasta que acabó mi horario en la universidad, pero no se presentó. Cuando llegué a casa, como suponía, estaba ahí esperándome. Me precipité a mi siguiente actividad. Tarea. Permaneció a mi lado hasta que acabé. Casi me siento contenta de entender qué es lo que quiere. Día 19. Tenía razón. Me siguió a través del resto de mi rutina diaria hasta que me fui a la cama. He comenzado a preguntarme qué es lo que hace cuando no está estudiándome. También si compilará los datos que saca sobre mí en algún lado. Me doy cuenta de que eso podría significar que los esté compartiendo con otras criaturas como ella. Dormí con dificultad. Día 20. Se ha ido. No la vi, aún después de irme a la cama. Estoy preocupada. Día 23. Sigue sin asomar la cara. Solo estas entradas y el agujero en la puerta del baño me convencen de que realmente estuvo aquí. ¿Dónde se ha ido? Día 24. Llamé a que reparan la puerta. No estoy segura de por qué no lo hice desde que dejó de venir, o en el mismo momento que terminó de observar mis rituales de limpieza. Me dijeron que tomará 3 días. Día 25. El hombre me hizo muchas preguntas por el agujero, diciendo que parecía como si alguien le hubiera dado con un hacha. Me preguntó por qué estaba tan abajo y acerca de su tamaño tan extraño. Mentí y se me quedó viendo raro. Le dije la verdad y empeoré el asunto. Cuando insistí en que decía la verdad, me amenazó y salió de mi casa. No fue del todo inútil, hasta me siento un poco mejor por habérselo contado a alguien. En fin, tendré que buscar a alguien más que me repare la puerta. Día 26. Todavía estoy temblando. Ha vuelto, pero algo está distinto en ella. Desperté y me encontré con su boca alrededor de mi cabeza, casi engulléndola en su totalidad. Vi todos sus afilados dientes insertados desde la entrada de su boca hasta su garganta. Mi primer pensamiento fue que había vuelto para matarme. Mi segundo fue si era realmente su comida. Mi tercero, cómo todos esos dientes funcionaban en su garganta. Retiró su boca con lentitud y uno de sus dientes rozó mi nariz. Apenas me tocó, pero me hirió fuerte, y sangré en cantidad. Lamió la herida y sentí su lengua como la de un gato. Se veía muy satisfecha por mi apariencia horrorizada y se fue abruptamente. Día 27. Me despertó de nuevo, esta vez estando encima de mí. La contextura de sus huesos presionados sobre mí fue lo que me hizo reaccionar. Se me quedó viendo con una sonrisa y persistió en enseñarme sus dientes de nuevo. Di un quejido y saltó al rincón. Día 31. Nunca me deja sola ahora. Aprendí que no duerme, quizá no lo necesita. Siento sus ojos a donde quiera que voy. Día 33. Ayer recogí un gato enfermo de la calle en mi camino desde la universidad. Hoy estaba destripado en la mesa de mi cocina. Sonrió cuando vomité. Día 34. Estuvo fuera por un rato hoy y noté la puerta de mi closet abierta. Resulta que es ahí donde ha estado viviendo. Tenía un intenso olor a muerte. Día 37. Por la primera vez en mucho tiempo no se mostró. Aproveché la oportunidad y salí toda la noche con unos amigos. Me siento un tanto mejor. Día 41. Está ganando peso y despide una sustancia asquerosa que huele a carne roída. No estoy segura de qué se está alimentando. Día 43. Me habló. Dijo que ya no puedo volver a salir. Día 48. Me he quedado sin comida. Vio que no había comido y me trajo un perro degollado. Día 50. Intenté salir a traer comida y me atacó. Tengo la herida de 3 de sus garras en mi pierna, de donde me tiró de vuelta a la casa. La maldije de todas las formas que sabía. Me comí el perro. Día 51. Lloro mucho. No puedo recoger las fuerzas para salir de la cama. La herida está infectada y se mira un tanto serio, pero a ella no parece importarle. Traté de hablarle, preguntarle qué quería. Solo sonrió con sus dientes y se me quedó viendo. Es todo lo que hace. Día 52. Me levanté para limpiar la herida. Tuve suerte de tener todo lo necesario, creo. Viviré. Desearía no haberla curado y morir por la infección, aun si tuviera que soportar ese dolor que se extendía por todas mis venas, pero ella me obligó a hacerlo. Día 53. Leí un libro y reí. Está adelgazando. Día 55. Sonreí. Se miraba triste. Me tomó un tiempo darme cuenta de que su olor se había ido. Día 57. Sé cómo matarla. Día 64. Finalmente soy libre. Después de una semana de preparación, conseguí acercarme a ella mientras se dirigía al cuarto contiguo a mi alcoba, y la abracé. Su piel estaba teñida y grasosa por ese horrible líquido.
Gritó y trató de atacarme, pero estaba sobre su espalda, tomándola fuerte y rehusándome a desistir ante el miedo, sujetándola aún más fuerte cada vez. Ella corrió y casi perdí el agarre por su velocidad y el olor que había comenzado a marearme. Tuve que tragarme la bilis que subía por mi garganta. Besé su cabeza, sintiendo sus venas pulsando exageradamente. Fue entonces cuando cayó al suelo dando un horrible grito. Agitada, me levanté y vi que sus ojos estaban blancos, que ya no me seguían más. Al fin había muerto. Día 68. El cuerpo se ha ido. No me importa siempre y cuando no tenga que verlo. Día 71. Fui despertada por la sensación de esas garras tocándome y de inmediato me lancé para abrazar la criatura, pero batió sus garras contra mi cara, hiriéndome terriblemente. Una voz rió, era macho. Ya sabemos de ti. Eso no funcionará dos veces. Noté que había otro más en el rincón. No puedo dejar de llorar. Día 173. Me enviaron a mi primera casa, el blanco es un niño pequeño. Se orinó encima cuando le pasé mis garras. Fue maravilloso. Muchas gracias por ver el video, espero y me sigan apoyando, nos vemos en el próximo video.